Poética del pensamiento, el arte de poetizar la filosofía. Una respuesta desde la crítica literaria al estudio Lírica y Filosofía en Antonio Machado de Rafael Gutiérrez Girardot por Fernando Cheye. Me une a la figura del escritor boyacense Rafael Gutiérrez Girardot la pasión por la creación de ensayos de temas literarios. Comparto también con él el interés por algunos autores sobre los cuales han corrido ríos de tinta por parte de la crítica especializada, como es el caso, por ejemplo, de Antonio Machado. Esto para mí no es ningún impedimento porque yo cuento con la certeza con respecto a mi trabajo crítico de ofrecer siempre a los lectores un abordaje literario estrictamente personal e irrepetible. Lo mismo se podría decir de la obra crítica de Rafael Gutiérrez Girardot, más inclinada a la filosofía que la mía, con una intención, si se quiere, más pedagógica, pero marcada indiscutiblemente con un sello personal que es intransferible. Yo suelo realizar una crítica textual, un comentario interpretativo y valorativo de las obras a partir del análisis literario de los propios textos. Por supuesto que me sirvo, siempre que sea necesario, de disciplinas como la psicología, la sociología o la historia, pero mi forma preferida de abordar una obra pasa fundamentalmente por la parte estética. Rafael Gutiérrez Girardot, en cambio, es un crítico literario que utiliza como herramienta fundamental el abordaje filosófico de los textos y estos siempre se abren a diferentes lecturas que amplían, que enriquecen considerablemente el objeto de estudio. Luego de leer el ensayo Lírica y Filosofía en Antonio Machado de Rafael Gutiérrez Girardot, se me ocurrió que sería muy interesante establecer una especie de diálogo donde yo, desde la crítica literaria, pudiera responder algunas ideas fundamentales desarrolladas allí por el autor nacido en Sogamoso. Y esto es lo que haré, llevado de mi pasión por la poesía machadiana, iré comentando, complementando, creando a partir de lo creado por Gutiérrez Girardot una especie de crítica de la crítica, podríamos decir. En el ensayo referido, un texto perteneciente al libro Antonio Machado Hoy, 1989, publicado por la institución cultural francesa Casa de Velázquez, Rafael Gutiérrez Girardot se detiene fundamentalmente en el pensamiento filosófico de Antonio Machado. Por eso comienza citando un fragmento del prólogo de la edición de 1917 de Campos de Castilla, 1912, que yo también citaré porque evidentemente en el tercero de sus poemarios, el gran poeta de la generación del 98 comienza una nueva etapa de su poesía. Veamos qué dice Machado. Somos víctimas de un doble espejismo. Si miramos afuera y procuramos penetrar en las cosas, nuestro mundo externo pierde en solidez y acaba por disipársenos cuando llegamos a creer que no existe por sí, sino por nosotros. Pero sí, convencidos de la íntima realidad miramos adentro, entonces todo nos parece venir de fuera y es nuestro mundo interior, nosotros mismos, lo que se desvanece. ¿Qué hacer entonces? Tejer el hilo que nos dan, soñar nuestro sueño, vivir. Solo así podremos obrar el milagro de la generación. Un hombre atento a sí mismo y procurando ocultarse, ahoga la única voz que podría escuchar, la suya, pero le aturden los ruidos extraños. ¿Seremos, pues, meros espectadores del mundo? Se pregunta Antonio Machado. El fragmento anterior le sirve a Rafael Gutiérrez Girardot para decir que los dos primeros poemarios de Machado, Soledades de 1903 y Soledades, Galerías y otros poemas de 1907, se caracterizan por expresar la interioridad del poeta. Lo que aparece
en el fragmento citado como íntima realidad, mientras que a partir de la publicación de Campos de Castilla, el poeta comenzará a crear poemas en los que el mundo exterior exista por sí mismo. En general, estoy de acuerdo con las palabras de Gutiérrez Girardot. En Campos de Castilla, si nos detenemos, por ejemplo, en el estudio de la relación del poeta con el paisaje, veremos que éste se presenta de forma mucho más objetiva e independiente del yo lírico con respecto a los dos primeros poemarios, a la etapa modernista machadiana. En Campos de Castilla, aunque el paisaje exterior en algún momento se confunda con la interioridad del poeta, lo que encontramos es la expresión emotiva del yo frente a la naturaleza. Lo que no comparto de la visión de Gutiérrez Girardot es considerar a Campos de Castilla como una obra en la que se ha perdido la subjetividad del poeta, porque la visión de la realidad en este poemario, si bien es cierto, es mucho más objetiva que en los anteriores, nunca es independiente de la mirada emotiva del poeta. Basta detenernos en poemas como Orillas del Duero, por ejemplo, para darnos cuenta que lo que ha cambiado en Campos de Castilla son las temáticas más que la visión interior del poeta. El móvil del estudio de Gutiérrez Girardot es filosófico y lo que intenta demostrar con su escrito es que atrás de esa búsqueda interna o externa, subjetiva u objetiva de Machado según el poemario en el que nos fijemos, se esconde el problema fundamental que es el de la teoría del conocimiento, a saber, la relación entre el sujeto, en este caso el poeta, y el objeto de conocimiento. De manera que, siguiendo esta línea, podríamos calificar a los poemarios Soledades y Soledades, Galerías y otros poemas como obras idealistas, en tanto intimistas, y al poemario Campos de Castilla como una obra realista, en tanto que concibe al mundo exterior como algo independiente del sujeto. Pero si bien miramos en el fragmento que ha servido como disparador de estos análisis, Machado no se inclinará por ninguna de las dos posturas filosóficas para la creación, sino que dice que hay que soñar nuestro sueño. Entiende que es en el sueño donde logrará realizarse el poeta. Es necesario que me refiera aquí al tema fundamental de la poesía de Antonio Machado, el tiempo, para vincularlo luego con el tema del sueño, porque no gratuitamente el poeta habla en el fragmento de soñar nuestro sueño. Para Antonio Machado, la poesía es palabra en el tiempo, por esto es por lo que su yo lírico se introduce en el problema de la temporalidad y desde allí extrae la temática fundamental de su poesía. La suya es una poética meditativa que reflexiona sobre el sentido de la existencia. Vivir es devorar tiempo, dirá su heterónimo Juan de Mairena. El poeta es consciente de la fugacidad del tiempo y esto le genera angustia existencial. En la preocupación por, de alguna manera, recuperar el tiempo perdido, la memoria juega un papel importantísimo. Pero hay un modo fundamental dentro de la poesía de Antonio Machado para luchar contra el paso inexorable del tiempo y es el del sueño. Más específicamente, el de la ensoñación, el hecho de soñar despierto. Allí el yo lírico es capaz de inventar un pasado, lo que el propio Machado llamó el pasado apócrifo. Se trata de un pasado que en realidad no existió, que es una invención del poeta, pero que en el fondo resulta siendo el más auténtico porque es justamente la posibilidad de soñar la que hace que el poeta sea libre y pueda expresar lo más auténtico de sí mismo. El paso del tiempo es algo que también afecta a la memoria, borra los recuerdos de lo vivido, por eso es por lo que es tan importante
la creación de ese pasado apócrifo, porque es un pasado que está fuera del tiempo de los relojes. Lo esencial entonces es lo soñado, no lo vivido, porque en ocasiones el individuo no logra protagonizar el tiempo. La memoria le sirve al poeta entonces tanto para recordar como para evocar los sueños. Pero volvamos ahora a las palabras quizás más conocidas de Antonio Machado, esas que sostienen que la poesía es palabra en el tiempo, porque también en ellas se detiene Rafael Gutiérrez Girardot. Él sostiene que la búsqueda de Machado pasa por tratar de captar la fluidez temporal sin petrificarla, y esto es algo que de por sí es bastante difícil, ya que el pensamiento y las percepciones no solo que son simultáneas, sino que fluyen, algo que no sucede con el lenguaje. Esto es un inconveniente al cual se han enfrentado desde siempre los poetas. Incluso algunos han creado obras significativas sobre este asunto. Ya me referiré a algunas de ellas, pero antes citaré a Ferdinand de Saussure, quien, desde el terreno de la lingüística, teorizó sobre este tema de forma cristalina. Dice el lingüista suizo en el capítulo 1 de su curso de lingüística general, al referirse a la naturaleza del signo lingüístico, específicamente a su segundo principio, el del carácter lineal del significado. Dice Saussure: el significante, por ser de naturaleza auditiva, se desarrolla solo en el tiempo y tiene los caracteres que toma del tiempo. A. Representa una extensión. B. Esa extensión es mensurable en una sola dimensión. Es una línea. Los significantes acústicos no disponen más que de una línea del tiempo. Sus elementos, se presentan uno tras otro, forman una cadena. Este carácter aparece inmediatamente cuando se los representa mediante la escritura y se sustituye la sucesión en el tiempo por la línea espacial de los signos gráficos. Fin de cita. De manera que el poeta no tiene otra posibilidad al expresarse que caer en la intrínseca linealidad y temporalidad del signo lingüístico, independientemente de que sus percepciones, incluso sus emociones, sean simultáneas. Gutiérrez Girardot se pregunta entonces cómo un escritor puede llegar a solucionar este problema y lograr una expresión integral que capte la fluidez sin petrificarla y a su vez transmita una simultaneidad que no esté sometida a la sucesividad. De forma muy inteligente, recurre al ejemplo de la Aleph, de Jorge Luis Borges, donde el protagonista llega a ver la simultaneidad de todos los tiempos y totalidad de infinitas cosas en un mínimo espacio. Es un buen ejemplo el de Borges, pero que no viene a ofrecer una alternativa, sino que viene a corroborar la gran verdad dicha por Saussure, porque a la hora de describir la multiplicidad y la simultaneidad de las cosas del universo que refleja la ley, el narrador se enfrenta a la imposibilidad de hacerlo de forma completa mediante un instrumento tan limitado como el lenguaje humano, y por esa razón acude a enumeraciones caóticas que de alguna manera le acercan a una sucesión interminable. Pero nunca se aparta de la linealidad del lenguaje simplemente porque es imposible. Este conflicto, que supone tener que recurrir a la mezquina linealidad del lenguaje para la expresión poética, supo verlo John Keats en su oda a una urna griega, donde le da más valor comunicativo a la plasticidad de las imágenes talladas en la urna que a su comunicación lingüística. Pero quizá quien mejor se ocupó de teorizar sobre este conflicto fue Gustavo Adolfo Bécquer en su Rima 1, donde el yo lírico refiere que lo gigante y extraño que precede a la manifestación artística debe ser expresado con un lenguaje rebelde y mezquino.
La obra resultante termina siendo un pálido reflejo de aquello que la inspiró. Son maravillosos al respecto los versos que cierran la segunda estrofa de la rima 1, esos que dicen con palabras que fuesen a un tiempo suspiros y risas, colores y notas. Aquí el poeta le pide al lenguaje algo que de por sí es lineal, como hemos visto, que sea simultáneo. Hay un esfuerzo en el uso del polisíndeto por superar la linealidad, pero nosotros, como lectores, sabemos que eso no es posible y percibimos el fracaso. El yo lírico quisiera que el lenguaje fuera una especie de quintesencia de los sentidos, pero cuando se refiere a eso, no tiene otra alternativa que enumerar linealmente cuáles son sus pretensiones. Yo creo que en el poema Correspondencias, Charles Baudelaire, de alguna manera, con el uso de la sinestesia, logra acercarse a ese lenguaje pretendido por Becker, a esa especie de quintesencia de los sentidos. Termino con esto. Es algo sabido, constatable, que las distintas interpretaciones que se puedan llegar a tener de una misma obra por parte de diferentes críticos dependen de muchas cosas, pero sobre todo del tipo de abordaje que se haga de la misma. Y dicho abordaje, indudablemente, va a estar relacionado con los intereses que mueven al crítico. Lo que sedujo a Rafael Gutiérrez Girardot de la poesía de Antonio Machado fue indudablemente la poetización de algunos temas filosóficos que éste realizó. De manera que el estudio de la lírica del poeta del 98 le sirvió para mostrar el carácter poético que se esconde detrás de algunos pensamientos y viceversa. A mí lo que me interesa de Antonio Machado es la belleza estética de su poesía, la profundidad en la claridad, la aparente sencillez de uno de los más grandes poetas de nuestra lengua. Todo lo demás que pueda agregar sobre la poesía de Antonio Machado excede a este ensayo y de alguna manera está ya recogido en otros textos que he publicado con anterioridad. Mi intención aquí fue dialogar un poco desde la intelectualidad con uno de los críticos literarios más importantes de Colombia y de Latinoamérica, con Rafael Gutiérrez Girardot, sobre literatura, sobre filosofía, teniendo como principal invitada una de las voces poéticas más importantes de todos los tiempos, la de don Antonio Machado. Muchas gracias. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.